Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Gabriel Rivera. Gracias, señora presidenta, con todos los señores y señoras asambleístas. Buenas noches. Señora presidenta, cuando debatíamos la ley minera, que se mandaron unas reformas acá con el carácter de urgente, la oposición encontró los argumentos para decir que no había nada de urgente. Ahora que estamos debatiendo sobre la calificación de interés nacional del pedido del presidente de la República, ya no se les ocurre decir que no hay urgencia, sino que ahora no hay motivación, señora presidenta. Siempre encontrarán una razón para decir que no es procedente lo que propone la Revolución Ciudadana. Y nosotros siempre encontraremos la motivación viendo los niños que caminan descalzos a su escuela o aquellos que van sin su pancita llena a las aulas escolares. Entonces será la motivación para que nosotros demos este tipo de calificaciones, señora presidenta. A quien me precedió en la palabra, el asambleísta Luis Fernando Torres, le estaba escuchando con mucha atención referirse a este tema y nos estaba comentando efectivamente que él comparte la idea que no existe la debida motivación para esta declaratoria de interés nacional. Sin embargo, señora presidenta, yo quiero recordarle a esta sala en qué gobierno se llevó a cabo la primera ronda petrolera en el Ecuador. Muchos quizás no lo recuerden. Yo sí lo recuerdo, no por haberlo vivido, pero sí por haberlo leído en los textos de la historia. La primera ronda petrolera en el Ecuador se llevó a cabo en el gobierno de León Febres Cordero, y vaya a ver usted qué tipo de motivación fue la que hicieron para la explotación petrolera. Ni siquiera le informaron al país. Se llevó a cabo la ronda petrolera y si estuvo bien o no esa ronda petrolera, yo creo que estuvo bien, señora presidenta, porque tenían que explotarse los recursos naturales. Lo que yo pienso, lo que yo creo que está mal, señora presidenta, es en aquella época, porque el colega Fernando Torres fue asesor de ese gobierno y de ese presidente, que eso esté bien, y ahora, cuando se quiere motivadamente dar esta autorización o la calificación de interés nacional, ver las cosas en forma distinta. Eso solamente, señora presidenta, para referirme a quienes me antecedieron en la palabra. Pero yo quiero hacer o resaltar los puntos más importantes del informe de la comisión presidida por el compañero Carlos Viteri. Y me parece que hay que resaltar la importancia de declarar de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43 con el propósito de cumplir los deberes primordiales del Estado. ¿Cuáles son esos deberes? Lo encontramos a lo largo y ancho del texto constitucional. También me parece importante excluir de autorización de actividades extractivas a la zona intangible Tagaeri. El artículo 57 no nos da absolutamente ningún otro camino. Me refiero al artículo 57 de la Constitución. También me parece supremamente importante establecer un sistema de monitoreos permanente sobre el impacto de las actividades extractivas que esta tarde está debatiendo la autorización la Asamblea Nacional. Asimismo, no deja de ser menos valiosa el garantizar el carácter exclusivamente pública de la explotación de estos campos 31 y 43 por parte de Petroamazonas. Me parece también importante fortalecer la inversión en control, vigilancia, investigación y conservación del Parque Nacional Yasuní. Impulsar una política de industrialización no puede estar fuera de esta lógica, señora presidenta, de que esa industrialización, de que el crudo que se vaya a explotar de ahí se lo haga con industria nacional. Señora presidenta, la Revolución Ciudadana, con largueza y con absoluta certeza lo digo, es la mayor fuerza ética del Ecuador en las últimas décadas de la vida democrática de nuestra nación. El compromiso ético fundamental de la Revolución Ciudadana y de quienes adscribimos a esta opción política es nuestra lucha contra la pobreza y la desigualdad. Los demás elementos del proyecto político son supremamente importantes,
pero siempre estarán supeditados, señora presidenta, a este primer imperativo ético, a este primer imperativo político, que es eliminar, que es desarraigar la pobreza endémica que ha vivido nuestro pueblo, señora presidenta. Entonces no es ético, ni racional, ni responsable desechar ninguno de los recursos disponibles que este momento tenga la nación para enfrentar la lucha a favor de la igualdad real, de la igualdad material de todas y de todos. Algunas personas, algunas organizaciones políticas, pero especialmente el diario El Comercio, han planteado una serie de alternativas o de fuentes de financiamiento para esta inversión y lo han planteado como imprescindibles. Nos han dicho que una parte de los 18.000 millones de dólares que se obtendrían a precio actual de la explotación de los campos del Yasuní podrían ser obtenidos específicamente 4.500 millones de dólares se podrían obtener de la nada más y nada menos que de la eliminación a los subsidios, el subsidio que se da a los combustibles, señora presidenta. La eliminación de los subsidios no generará por sí misma nuevos recursos en la economía nacional. Lo que hará en este caso será pasar recursos que se encuentran en el bolsillo del sector privado al sector público, por lo tanto no generarán riqueza. Es algo así como cambiar, nos decía un ministro, el dinero que tenemos en el bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Por lo tanto, esta propuesta es políticamente irresponsable, es materialmente inviable. Cualquier modificación, señora presidenta, que se haga los subsidios a los combustibles generará sin lugar a dudas una espiral inflacionaria de insospechadas consecuencias y siempre el que paga es el pueblo ecuatoriano, señora presidenta. Por eso han dicho que si eso no era posible, también se podrían elevar a ciertos sectores el impuesto a la renta hasta el 50%. Esto no se ha visto en ninguna otra parte del planeta, señora presidenta. Resulta totalmente falso, irresponsable, falta de seriedad poner como una alternativa a la explotación del ITT una medida tan radical que en otras circunstancias menos radicales la han calificado esos mismos medios como inviable. Entonces, han planteado otra alternativa, eliminar o bajar sustancialmente la deuda pública, lo cual en cualquier parte aquí y en la China suena excelente, suena muy bonito, pero resulta contradictorio, señora presidenta. Porque justamente uno de los beneficios de aprovechar el crudo del ITT es que el Ecuador pueda obtener nuevos recursos, recursos frescos, recursos para aumentar el PIB sin acudir a una deuda externa o una deuda interna, que en ese caso sería innecesaria. También nos han dicho de que el camino es masificar el turismo. Este rato el Ecuador recibe 1 millón de turistas en promedio al año. Podríamos llegar a tener entonces masificando 5, 10, 15 millones de turistas. Y efectivamente yo creo que es una de las cosas que hay que hacer. Pero lo que no se puede decir es que para salvar el Yasuní hay que ejercer presión turística sobre otras áreas que no son menos importantes en el Ecuador en cuanto a la naturaleza, en cuanto al medio ambiente, a la cultura, señora presidenta. Entonces esta propuesta también se me antoja que es, o creo con mucha seriedad que es una propuesta inviable. Presionar con turismo masivo sobre nuestras riquezas naturales en el resto del Ecuador, dizque para salvar el Yasuní. Y si es que se quiere, como escuché algún asambleísta del Oriente, de que en lugar de haber explotación petrolera haya explotación turística Tiene un minuto. En el Yasuní, señora presidenta, entonces sería algo quizá peor hacer la explotación petrolera. Señora presidenta, por efectos del tiempo, yo quiero presentar a esta sala una propuesta que consiste en replantear el numeral 13 del texto propuesto por la Comisión de Biodiversidad. Ese numeral planteo y propongo a esta sala, señora presidenta, si es que así lo quiere recoger el señor presidente de la comisión en su momento, cuando se acojan las observaciones, que diga lo siguiente: la Asamblea Nacional afirma los principios de aplicación de los derechos vigentes en la actual Constitución y, por ende, el Ejecutivo, en caso de avistamiento de pueblos en aislamiento voluntario,
inclusive podrá suspender las actividades de conformidad con los protocolos, medidas y códigos de conducta que precautelen la vida y la cultura de estos pueblos, señora presidenta. Muchísimas gracias.